Eso suena bastante lógico, porque ¿quién puede vivir gastando más de lo que genera? Pero el gobierno sí lo puede hacer y lo ha hecho. Entonces, una de las metas ahora es decir, bueno, si tenemos un determinado nivel de ingresos, vamos a gastar menos. Otro de los objetivos ha sido disminuir la deuda pública. Seguramente habrán escuchado ustedes que en los últimos años, y en los últimos años hablamos desde el sexenio del presidente Calderón, ha habido un incremento muy significativo en la deuda. ¿Por qué pasó? Es una pregunta que no nos acabamos de contestar, porque en la época del presidente Calderón teníamos una economía muy dependiente de los ingresos del petróleo y teníamos un petróleo que se vendía por encima de los $100 el barril. Ahora estamos viviendo en una economía más compleja, donde el precio del petróleo, pues con trabajos, y ni siquiera llega a los $50. La circunstancia es muy diferente y la pregunta es ¿por qué nos endeudamos tanto si estábamos recibiendo tanto dinero? Bueno, no disminuimos el gasto, seguimos gastando y no hubo control en esa administración de la abundancia. Ahora estamos con eso como foco y llevamos un buen avance. Este buen manejo de la macroeconomía ha logrado generar confianza en nuestro país. Habrán escuchado que hace poco tuvimos una mejoría en la calificación crediticia de México. ¿Qué significa esto? La posibilidad de que si necesitamos financiamiento podamos obtenerlo a un precio más barato. Que más inversionistas sientan confianza en lo que está pasando en nuestro país y decidan también invertir en México. La realidad es que ante el entorno económico que estamos viviendo ahora, los riesgos geopolíticos, porque ya no nada más se trata de qué pasa en México, sino que de alguna forma también dependemos de lo que pase en el exterior, es importante que nuestras autoridades perseveren en mantener fuertes los fundamentos macroeconómicos del país. El gran reto es que hay que generar balances. En el momento en que decidimos ya no vamos a gastar, podemos estar limitando temas de inversión en cuestiones relevantes. Si una familia con el ingreso que genera no le alcanza más que para comer, pues solo va a comer y probablemente sacrifique la educación de los hijos en función de cubrir el principal reto o la principal necesidad. Si tienes un adicional de dinero, pues tienes que tomar alguna decisión en qué no lo vamos a gastar. Ya cubrimos lo básico, tal vez la comida, la vivienda. ¿Qué sigue? ¿Nos vamos a ir al cine el fin de semana o vamos a mandar a los niños a la escuela? Cualquier persona ligeramente razonable probablemente diría que vamos a mandar a los niños a la escuela. El tema es que en un año previo a elecciones tenemos esa duda en qué vamos a gastar, invertir en infraestructura, en seguir desarrollando nuestro país pensando en el largo plazo, o vamos a gastar en campañas caras y en campañas de publicidad y de comunicación para decir lo bien que estamos haciendo las cosas. Es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero a nivel general podemos hablar de una política macroeconómica que ha sido adecuada. La política monetaria se refiere a una serie de acciones que toma el Banco de México para mantener el poder adquisitivo de nuestro dinero. Está enfocado en un control de la inflación, en un control de precios, y durante los últimos años hemos tenido una política bastante prudente, con mucha influencia de lo que viene sucediendo en Estados Unidos respecto a sus movimientos de tasa de interés y pudiéramos decir exitosa en cuanto a controlar la inflación. Este año pues pasaron temas más allá del control del Banco de México que nos han llevado a un nivel de inflación que está por encima de lo que es su objetivo. El Banco de México se planteó hace muchos años que nuestra inflación, digamos, razonable o ideal debería de estar alrededor de un 3% anual, más o menos un punto porcentual. El otro día leía un artículo de que por qué 3%, y por qué no habían dicho 0, o sea, tener inflación 0%, ¿por qué no puede ser una buena meta? No tengo la respuesta y estoy pensando que ahora en la semana me encontré al doctor Carlos en un elevador y se lo pude haber preguntado, pero la semana que entra o la otra lo voy a ver, se lo voy a preguntar. Pero en el Inter, este año, pues ya saben que andamos con una inflación por encima del 6%, más bien cercana al 7%. ¿Qué fue lo que pasó? Que a finales del año pasado, la autoridad hacendaria decidió que iba a liberalizar los precios de la gasolina. Cuando yo escucho liberalizar,
yo entiendo como dejar al precio que se mueva en función de la oferta y la demanda del mercado. La mayoría entendimos eso. El golpe repentino fue tan significativo y el proceso de comunicación de esta decisión fue tan mal manejado que a finales de año pues, había una vorágine que se llamó el gasolinazo, protestando por el fuerte incremento de precios que en teoría iba a reflejar esta liberalización de los precios de la gasolina. Entonces más se tardó la autoridad en dar esta noticia que después en estar diciendo que iba a implementar un mecanismo para suavizar estas fluctuaciones y generó una fórmula para suavizar estos movimientos que quedó en una metodología para el cálculo del precio de los combustibles que no tenemos ni la menor idea de cómo funciona. ¿Qué pasó? Que en un momento, en teoría, íbamos a dejar de subsidiar la gasolina, que venía siendo subsidiada por mucho tiempo, y parece que seguimos en ese mismo escenario. Independientemente de lo anterior, que lo podemos percibir porque baja el dólar y baja el precio de la gasolina en Estados Unidos y aquí no baja el precio de la gasolina, pero tampoco estamos sintiendo el efecto al contrario, pero entonces la medida de liberalizar pues se perdió en el camino, fue un tema más bien que generó un desgaste político y seguimos sin saber cuánto estamos subsidiando de los precios de los combustibles y durante cuánto tiempo más lo vamos a hacer. Aquí también tiene un gran ingrediente político, el tema que estamos entrando a una fase de elecciones a varios niveles. Tenemos elección presidencial el próximo año y nadie quiere cargar con el costo político de tomar ciertas decisiones que, aunque impopulares, pudieran ser benéficas. Recordemos que hace muchos años teníamos un tipo de cambio que estaba sujeto a un control del dólar, valía lo que la autoridad decía, y en algún momento se liberalizó a la oferta y la demanda. Y el cambio pues, fue dramático y fue, pues, de alguna manera, un parámetro de incertidumbre en general para la gente y para la economía, pero ya nos acostumbramos a vivir en ese sube y baja, que lo que está reflejando son las fuerzas del mercado y las potencialidades y riesgos de nuestra moneda respecto al dólar de Estados Unidos. Entonces, a nivel personal, me atrevería a decir que si ya habíamos tomado la medida de liberalizar precios de gasolina, hubiera estado bueno asumir las consecuencias y seguir adelante con ese tema. Reformas estructurales. La principal bandera del presidente Peña Nieto, no sé si lo recuerdan, no hace tanto, fue que iba a implementar una serie de reformas estructurales que iban a cambiar el país y que nos iban a hacer crecer por encima del 5 o 6% anual, que era un cambio muy significativo de venir creciendo durante las últimas décadas alrededor del 2 y 3%. ¿Qué pasó? Tuvimos una reforma laboral que de alguna manera ha impulsado la creación de empleo y que también ha hecho que ciertos empleos que ya existían en la informalidad pasen a la formalidad. Tenemos también una reforma educativa que ha hecho más ruido que dado resultados, pero que de alguna forma está presionando e incentivando a los maestros a prepararse mejor. Tenemos también una reforma de telecomunicaciones que ha abierto este sector para la inversión extranjera y principalmente que ha fortalecido la regulación en ese campo y al regulador, buscando también una mayor desconcentración en cuanto a los participantes en ese mercado. Recordemos que aquí pues sí tenemos al menos un jugador preponderante que es América Móvil y tenemos ahí algún segundo que le sigue, no tan de cerca, pero sí hay una alta concentración en esta industria. Cuando tenemos concentración de poder en cualquier industria, pues los clientes no necesariamente están recibiendo ni el mejor servicio ni el mejor precio. Entonces la reforma de telecomunicaciones todavía tiene mucho que avanzar en ese sentido. Tenemos también una reforma financiera que ha facilitado que ciertos sectores, como por ejemplo el sector de seguros, puedan ser más receptivo a la inversión extranjera y que de alguna forma poco a poco está logrando el propósito que se planteó, que es que haya crédito más amplio para todos los que así lo necesitan y que también sea un crédito más barato. Recordemos que en México tenemos del 100% de empresas
alrededor del 80% son pymes y son compañías a las que les cuesta mucho trabajo acceder a financiamiento, y cuando logran acceder es financiamiento caro. Entonces tenemos ahí un gran reto de seguir abriendo ese segmento y poder hacer que estas empresas tengan los fondos necesarios para operar y para crecer. Por último, menciono la reforma energética, de la que hemos oído tanto recientemente, de la que hemos oído licitaciones exitosas, donde ha habido resultados también prácticamente inmediatos. Han entrado compañías privadas que han encontrado yacimientos interesantes, tanto en aguas someras como en otras zonas. Y aquí lo interesante es que, a pesar de la coyuntura donde el precio del petróleo está pues prácticamente en mínimos, ha habido interés de los inversionistas por entrar en estos procesos. ¿Y eso a qué nos ayuda? Ustedes saben que los proyectos que tienen que ver con extracción de hidrocarburos son proyectos en mediano y largo plazo. No son inversiones que las hagamos este año y el año que entra ya estemos recogiendo los frutos. Entonces es interesante ver que sí hay inversionistas dispuestos a ver a México en el mediano y en el largo plazo, a dejar su dinero aquí y acompañar en este proceso de crecimiento. Todavía falta mucho por hacer para garantizar que estas reformas logren los resultados que nos plantearon. Nos quedamos cortos en temas de crecimiento. Sin embargo, todos los cambios que estas reformas han traído nos han ayudado a que durante los últimos años sigamos creciendo. No es un crecimiento para presumir, es una realidad. Andamos ahorita alrededor del 2.3% anual el crecimiento de nuestro PIB. Pero imagínense ustedes si no hubiéramos abierto estos nuevos mercados, si no hubiéramos hecho estos ajustes, en dónde estaríamos con un precio de petróleo debajo de los $50. Definitivamente el escenario sería un poco más deprimente. Pero lo importante es que estas reformas ya están trayendo cambios en México y que todavía tenemos un reto de implementarlas al 100%. La implementación o la ejecución de las mismas ha sido mucho más lento de lo que se esperaba, pero pues ahí vamos. Tenemos todavía mucho terreno que recuperar para alcanzar el potencial que teníamos pensado en estas reformas. Entonces, hasta aquí, política macroeconómica, política monetaria, reformas estructurales, pudiera ser lo más relevante de lo que estamos haciendo bien. ¿Alguien tiene algún otro tema que cree que debería estar considerado en eso, además de esos tres? En cuanto a retos, usualmente, cuando hablamos de nuestro país, solemos ser bastante críticos y probablemente la lista de lo que estamos haciendo bien siempre es más corta de la lista de lo que estamos haciendo mal o donde tenemos más oportunidades. Y no está mal. Hay que ser críticos, hay que reconocer donde nos falta trabajar, hay que reconocer nuestras carencias y simultáneamente tener una propuesta de qué vamos a hacer para resolverlo, porque si no, entonces la crítica no sirve de nada. Para enfrentar con éxito algunos de los desafíos que México tiene, necesitamos continuar con las reformas. O sea, las reformas que tenemos, que comentaba hace un momento, no están implementadas en la profundidad en la que fueron planteadas, pero necesitamos seguir implementando reformas. Algunas de las que desde el IMEF hemos estado impulsando con la autoridad es hacer una reforma fiscal de fondo. La reforma fiscal se quedó corta. De alguna manera la autoridad está logrando superar los ritmos de recaudación, pero más tiene que ver con procesos de mayor fiscalización, auditorías en todos lados, poner un poco de miedo en las empresas y en los individuos de las consecuencias de no reportar ingresos y pagar impuestos de manera oportuna, pero ha tenido más que ver con eso que con una ampliación de la base de contribuyentes. Los que somos contribuyentes cautivos, cada vez estamos pagando más, cada vez tenemos menos opciones de deducir gastos y la carga se sigue concentrando en unos pocos. Otro de los temas que necesitamos fortalecer dentro de las reformas es el Estado de Derecho y la lucha contra la desigualdad y la informalidad, que tiene mucho que ver con la reforma fiscal. Estamos estancados en las acciones para fortalecer integridad, transparencia y la lucha contra la corrupción y su impunidad.
Como ustedes saben, hay varias iniciativas, desde el nombramiento de un fiscal anticorrupción, la puesta en marcha de manera ordenada y eficiente del Sistema Nacional Anticorrupción, y de ahí se desprenden otra serie de temas en los que estamos en falta. No ha habido voluntad política para concretar esos temas, y también tenemos pendiente una mejora del sistema de justicia. En temas de productividad, desigualdad, informalidad, corrupción, tenemos la objetable distinción de estar en la parte más baja de la tabla de los países de la OCDE del que formamos parte. Somos de los países con menor productividad y por mucho. Estamos más o menos el 60% alejados del promedio de lo que hacen otros países. ¿Qué significa esto? Trabajamos muchas horas y producimos muy poco. Esto no solo es preocupante por sí mismo, sino por el hecho de que se ha venido agravando en las últimas décadas. En lugar de volvernos más productivos, en lugar de apoyarnos en las nuevas tecnologías, en nuestros conocimientos, en el uso de activos intangibles, pareciera que estamos retrocediendo. Tenemos un reto ahí muy grande, que es el resultado de déficits acumulados en términos de inversión. No hemos invertido lo suficiente en educación, no hemos invertido lo suficiente en investigación y desarrollo, no hemos invertido lo suficiente en tecnología. Las patentes que a veces utilizamos dentro de nuestros procesos productivos son de extranjeros, no son de mexicanos, no las estamos generando nosotros. El conocimiento más sofisticado viene de fuera, o al menos viene protegido de fuera. No es que aquí no se genere lo suficiente, sino que simplemente no nos quedamos con él, lo desarrollamos y lo explotamos como propio. Tal vez resultaría normal escuchar que el gobierno no está invirtiendo lo suficiente en todos estos temas, pero es una realidad que las empresas tampoco invierten lo suficiente en todos estos asuntos. La mayoría prefiere pensar en una rentabilidad en el corto plazo que invertir en el largo plazo de su capital humano. Entonces ahí tenemos una responsabilidad muy fuerte nosotros, en lo personal, de hacer esa inversión en cada uno de nosotros mismos, pensando en explotarlo en el largo plazo. Esto también incide en los niveles de desigualdad. Aquí también estamos muy por debajo en la tabla de la OCDE. El promedio de los ingresos de los mexicanos que están en el percentil, en el decil más alto, o sea, los mexicanos, el 10% de los mexicanos que tienen los mayores ingresos en nuestro país reciben 30 veces el ingreso de los mexicanos que están en el decil más pobre. El promedio de la OCDE es un 10% de diferencia. Estamos al triple de lo que el promedio de los países de la OCDE. Digo, el 10 veces tampoco es para presumir, pero 30 veces. Y tiene mucho que ver con ese tema de productividad. ¿Cómo podemos hacer que la base de nuestra pirámide gane más? Pues volviéndose más productivo. Habrán escuchado recientemente la discusión de subir el salario mínimo. Se han hecho ciertos esfuerzos recientemente. Hay una presión muy fuerte por parte de Canadá y Estados Unidos, ahora que estamos en el proceso de renegociación de nuestro Tratado de Libre Comercio, pues prácticamente de equiparar los sueldos de México contra los Estados Unidos y Canadá. Es una idea que suena muy bien, pero no es una idea tan fácil de implementar, porque el dinero tiene que salir de algún lado. Y uno de los temas, no es el único, probablemente tampoco el más relevante, pero tiene que ver con qué tan productivos somos. Si nosotros, en lugar de volvernos más eficientes y generar mayor valor agregado a lo que hacemos, simplemente subimos el costo de lo que hacemos, pues mañana esos espacios laborales o esos empleos se van a ir a otro lugar donde sea más barato.
Si en cambio tenemos algo más que ofrecer, si hacemos algo que dé valor adicional, que no lo puede hacer cualquiera en algunos lugares, pues van a quedar aquí, aunque estemos pagando más por los mismos. Ese es un reto en el que tenemos que trabajar. Además del tema de desigualdad y productividad, los altos niveles de informalidad también son ejemplares en nuestro país. La informalidad limita la productividad y también debilita la capacidad de ingresos para el gobierno. Decíamos hace un momento que tenemos el reto de ingresar más de lo que gastamos. Mientras una gran parte de la fuerza laboral continúe en la informalidad, no hay forma de que generemos más dinero y la carga va a seguir estando en los pocos que contribuimos. Tenemos otro tema que también es una bomba de tiempo del mediano a largo plazo, que es nuestro sistema de pensiones. La gente que está en la informalidad no aporta a un sistema de pensiones. Finalmente, en algún momento se va a retirar del trabajo, del empleo, no va a tener la posibilidad, por cuestiones físicas, ya de edad, de continuar trabajando. ¿Y qué va a hacer? Ahorita la edad más bien la expectativa de vida se está incrementando cada vez más. Cualquiera de nosotros, más o menos bien cuidado, podría esperar vivir unos 80 años. Entonces, si nos ponemos a pensar a cuántos años de vida laboral nos quedan, así es, asustarse un poco. A mí me quedan menos que a ustedes, pero de todas maneras, yo estoy viendo que me quedan al menos 20 años de vida laboral. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo ahorita, voy a hacer otra cosa. ¿Qué tal si tengo algún accidente o alguna cuestión que me imposibilite seguir trabajando? ¿A qué me va a mantener? ¿Cómo me van a mantener? ¿A qué nivel de vida voy a poder aspirar cuando deje de formar parte de la población económicamente activa? Es un tema que tenemos que pensar y que tenemos que buscar también cómo tenemos que participar para ayudar a disminuir estas desigualdades, que son una fuente de tensión social y también de tensión política, pero principalmente son un obstáculo para que continuemos creciendo. La corrupción es un tema complicado de tratar, porque aquí también somos muy críticos de lo que sucede en el gobierno y poco críticos de lo que nosotros aportamos a este problema como sociedad civil. Sin entrar al fondo, vamos a quedarnos en la parte, digamos, general y más superficial de cuál es la percepción que desde fuera tienen de nuestro país y de sus habitantes. Entonces, la percepción de corrupción que tenemos desde fuera es muy, muy alta. Y también la percepción que se tiene de nuestro apego al Estado de Derecho es muy baja. Eso tiene un impacto en muchos sentidos. Hablamos de un impacto político, de un impacto social, pero tiene un impacto económico muy, muy significativo. Vamos a suponer que cualquiera de ustedes se dedica a prestar dinero. Siempre van a buscar prestarle a quien sea más confiable, a quien les pague el interés más alto con el menor riesgo. Los muy arriesgados igual van a prestar a alguien que, pues, quién sabe si les pague, pero les ofreció un rendimiento muy, muy alto a cambio de su dinero. Así nos ven los países desde fuera. México necesita dinero, México necesita inversión. ¿Contra quién lo voy a comparar? Nosotros estamos en un mercado donde estamos peleando por recursos a nivel global. Ya no es como antes, que a lo mejor era a nivel regional o era con nuestros vecinos. Los capitales ahora están buscando a dónde llevar su dinero y de un minuto para el otro lo pueden mover de Brasil a India, de India a Inglaterra, de Inglaterra a Sudáfrica. Entonces la pelea por tener las mejores condiciones está allá afuera y el tema corrupción sigue siendo muy, muy relevante. ¿Por qué? Si tenemos un sistema judicial que no es confiable, si tenemos un sistema judicial donde resulta muy complicado hacer válidos los contratos, ¿quién va a confiar en tener un contrato con un mexicano o en México? Uno de los temas más significativos que ha apoyado el Tratado de Libre Comercio tiene que ver con la protección de los inversionistas extranjeros. Dentro de sus cláusulas hay mecanismos muy específicos de cómo dirimir controversias y a qué están sujetas estas inversiones en función de protección.
Si por alguna razón el Tratado de Libre Comercio llegara a desaparecer, ya sea que no se llegue a un acuerdo en su renegociación y se suspenda parcial o totalmente, vamos a tener ahí un hueco, porque ya no va a haber esos mecanismos para los inversionistas para proteger sus inversiones. ¿Qué va a pasar? Que alguien, por venir a México, nos va a requerir rendimientos más altos. De alguna forma es financiarnos con dinero más caro. Entonces tenemos un reto para lograr un Estado de Derecho que impida el buen que promueva el buen funcionamiento de los contratos, que promueva procedimientos de quiebra que sean transparentes, que sean eficientes y rápidos, y que de alguna manera impulse la posibilidad de tener empresas más grandes y que estén creciendo en nuestro país y que haya mayor inversión. Sin embargo, no todo es reto en cuestión de los tratados de libre comercio. México es el país que más tratados tiene en el mundo, tiene alrededor de 44 tratados con otros tantos países, y eso representa un acceso al 60% del PIB global sin pagar aranceles. Eso es una gran ventaja que no la hemos explotado. ¿Por qué no la hemos explotado? Pues porque somos vecinos del mercado más grande del mundo y nos consume el 80% de lo que producimos para exportación. Entonces es muy cómodo, pues, nada más tratar con el vecino y no ir a dar la vuelta a toda la cuadra a ver quién más nos puede generar negocio. El tema es que ahora nos vamos a ver obligados a salir a ver quién más nos puede ofrecer negocio, y es una buena oportunidad de buscar desarrollar nuestra competitividad, nuestra productividad y ver cómo sí podemos competir a nivel global. ¿Qué hacer? Hay 4 cosas que son muy relevantes y que yo quisiera planteárselas dentro de un escenario que probablemente se aprecie difícil desde donde ustedes se encuentran. Creo que ser joven en épocas de crisis económicas y en épocas de crisis globales, pues siempre es frustrante, porque de alguna forma tienes mucha incertidumbre de cuánto de lo que quieres hacer vas a poder concretar. En la época en la que a mí me tocó estar en la universidad, tenías esas mismas incertidumbres, pero con mucha menos información, entonces a lo mejor la preocupación era menor. No te enterabas tan fácil de lo que estaba pasando del otro lado del mundo, ni aparentemente tenía tanto impacto la decisión de un presidente en algún país lejano. Ahorita no solo importa lo que hagan o dejen de hacer nuestros vecinos inmediatos, sino que lo que está pensando un señor del otro lado del mundo se vuelve relevante para nuestro futuro. El ser un observador en todos estos procesos de alguna forma nos hace sentir pues impotentes hacia cómo ir planteando nuestro futuro. Pero lo que yo les quiero decir es que más allá de que no está en nuestras manos el decidir qué pasa en la política global, a veces es hasta difícil decidir qué pasa con decisiones locales, el rol de la juventud es sumamente relevante en estos tiempos. Muchas veces, por la complejidad de las cosas, subestimamos nuestra capacidad de influir en lo que está pasando a nuestro alrededor. Hace poco tuvimos el voto que se dio en el Reino Unido por el que se decidió la salida de la Unión Europea. Mucho se ha dicho que el tema se manejó mal, que hubo mala comunicación. Mucho se ha dicho también que los millennials no hicieron su trabajo y no fueron a votar. La realidad es que, viendo los números, los millennials salieron a votar en un porcentaje bastante significativo, por encima del 65%, que es mucho comparado con otro tipo de elecciones, inclusive con elecciones en otros países. Pero ¿qué sucedió? Los de más de 65 años salieron a votar en un 90%. Entonces el futuro de los jóvenes lo decidieron los viejos. Entonces, muchas veces no es suficiente con participar un poquito.
No es suficiente con comunicarnos a través de redes sociales y criticar sin tomar manos a la obra y sin ejecutar directamente. Los jóvenes tienen una gran responsabilidad, pero también tienen una oportunidad que no tuvieron y no tuvimos jóvenes de otra generación. Entonces, mis recomendaciones aquí son 4. Una, aprender tanto como les sea posible. Esto es algo que no se acaba, es permanente. El principal rol de la gente joven, de ustedes, es lo que están haciendo, acceder a la mejor educación que esté en sus manos, convertirse en buenos ciudadanos, adquirir habilidades para hacer el trabajo que requiere la economía del país. ¿Cuántos de los que están aquí acostumbran leer algún libro que no tenga nada que ver con lo que están viendo en la escuela? Con muchos. Espero que sea cierto. Porque leer es la forma más adecuada para aprender. Las habilidades para hacer los trabajos que se necesitan es leer, entender lo que se lee, razonarlo. Hay que escribir, hay que analizar y hay que discutir los tópicos a los que se enfrenta el país. Además de leer, la mejor manera de aprender es escuchar. Hay que escuchar y hay que preguntar. No se queden con la duda. No hay pregunta tonta. La mejor manera de aprender es estar listos para escuchar lo que los demás tienen que decir y aprender de ellos. Hay que mantener una mente abierta y, sobre todo, hay que estar dispuesto a compartir lo que se sabe. Los que están en el área de la investigación saben que la forma de que los progresos científicos se den es compartiendo la información. No sé si leyeron hace poco la noticia de los norteamericanos que ganaron el Premio Nobel de Física. Estos señores comprobaron la existencia de las ondas gravitacionales a través de un proceso que les permitió detectar una onda que se generó, ya no sé si tengo la cifra correcta, pero algo así como hace 13 millones de años. Una cosa imposible de imaginar. Lo que me pareció más interesante es que Einstein había predicho este efecto. Einstein, para los que no estén tan familiarizados con su vida, se especializaba en generar teorías y luego decía que alguien más la pruebe. O sea, así es como funciona el universo, o así es como funciona esto. Yo no me voy a meter a las matemáticas, que alguien más lo compruebe. Muchas de sus teorías así fueron, algunas las comprobó, muchas no, y muchas se han ido comprobando a lo largo de los años, pero por trabajo que ha hecho gente que ha continuado con ese proceso de pensamiento. Entonces, 50 años después de que se inició este método de empezar a buscar dónde captaban alguna de estas ondas gravitacionales, casi 100 años después de que Einstein planteó la teoría, esos señores las encuentran. Y Einstein había dicho, o sea, esta es la teoría, yo creo que esta en particular nadie la va a poder comprobar, porque cuando estas ondas llegan acá son tan pequeñas y tan, va a ser imposible que las capten. Y lo hicimos. ¿Por qué les cuento esto? Porque a final de cuentas el conocimiento es la suma de lo que generaron otros que estuvieron antes que nosotros. Si no compartimos lo que sabemos, si no aprendemos lo que la gente más grande y con más experiencia ya hizo, ya vivió, ya experimentó, nosotros vamos a estar empezando de cero cada vez. Entonces hay que retomar donde se quedaron los que vinieron antes de nosotros. Y nosotros tenemos una responsabilidad de dejar lo que nosotros sabemos y lo que hicimos y nuestra experiencia a los que siguen, para que haya una evolución no solo del conocimiento, sino de la experiencia humana. Otra recomendación o una invitación es que trabajen para alcanzar sus metas. Pero lo importante es no dejar que esas metas los limiten. En mi caso, pues yo quería ser ingeniero civil, porque me gustaban mucho las matemáticas. Hasta ahí era mi alcance cuando decidí lo que quería estudiar.
Nunca me imaginé viviendo en la Ciudad de México. Por supuesto, nunca me imaginé evaluando activos intangibles, que hace muchos años, es más, no hace tantos años, ni siquiera sabía lo que eran. Tampoco me imaginé dirigiendo la organización o presidiendo la organización que ahora presido, una organización de financieros. Y pienso que si yo me hubiera puesto metas muy específicas, pues mis metas hubieran resultado más cortas que mi realidad. Entonces hay que tener metas, hay que saber a dónde vamos, pero esas metas no deben limitarnos hacia dónde van. El trabajar, pues es parte de la ecuación, ahí sí no hay vuelta de hoja. Para alcanzar las metas hay que trabajar por ellas, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hay que ser dedicados, hay que ser perseverantes, hay que ser comprometidos a tener éxito en cualquier cosa que nos propongamos. Aquí es importante que definamos por nosotros mismos a qué llamamos éxito. El éxito para nosotros puede no ser el éxito para el que está sentado junto a nosotros. Aquí también quiero compartirles, pues puede ser un ejemplo, pero yo tuve un maestro en la facultad que presumía, y era para presumir, que él era la tercera generación de ingenieros civiles de su familia. Les estoy diciendo, esto fue hace, no sé, 30 años, y el señor ya estaba grande, yo lo veía viejito. Entonces imagínense, 3 generaciones de ingenieros civiles, pues los primeros fueron ingenieros civiles a principios del siglo pasado. No es poca cosa. Y yo pensaba, pues en mi casa, yo soy la primera que tiene una educación universitaria. Para mí, esa es de alguna forma la medida de éxito de mis padres. Yo tengo 3 hermanos, somos 4 hijos, todos pudimos hacer una educación universitaria. Mis padres, ninguno de los dos siquiera terminó la secundaria. Entonces, ¿cómo medimos éxito? Por estar frente a los reflectores, porque la gente conozca nuestro nombre, o simplemente porque hemos hecho mucho más de lo que se esperaba con los recursos que se nos dieron. ¿Qué tiene más mérito? ¿Empezar de 0 y llegar a 10? ¿O empezar de 1000 y llegar a 1001? Es algo que cada quien lo tiene que definir, y es algo que cada quien lo tiene que vivir. Lo que sea el éxito para ustedes, también es importante que en el camino construyan su marca. ¿A qué le llamo construir tu marca? ¿Cómo quieres que te vean los demás? ¿Cómo quieres percibirte tú? ¿Y cómo quieres impactar el ambiente que te rodea? Eso es algo que también no te lo van a decir en la escuela. Probablemente tu familia te puede ayudar a generar un marco de referencia, pero tal vez no. Esas son decisiones individuales, personalizadas. ¿Cómo definimos nuestro éxito? ¿Cómo queremos vernos a nosotros mismos? Y que estamos dispuestos también a dar a cambio. La flexibilidad entra dentro de todo este paquete. No solo hay que abrazar el cambio, hay que ser artífice del cambio. Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del World Economic Forum, dice que en el nuevo mundo no es el pez más grande el que se come al chico, sino que es el pez rápido el que se come al lento. Ustedes mejor que yo saben que los cambios tecnológicos, principalmente, son tan rápidos que antes de que podamos entender una nueva tecnología o aprender a manejar los artefactos de esta tecnología, ya sale una nueva, ya estamos obsoletos. Por ello no hay que tener miedo a probar nuevas cosas. Hay que aceptar el cambio, hay que ser artífices del cambio, sobre todo en aquellas cosas que no caminan con suficiente rapidez. Hablábamos de la economía en México, hablamos de venir creciendo a tasas mediocres durante prácticamente más de 4 décadas. No estamos cambiando con suficiente rapidez. En lugar de volvernos más productivos, nos estamos volviendo menos productivos. No estamos cambiando con la suficiente rapidez. El acceso a las oportunidades sigue concentrada en las grandes ciudades y sigue concentrada la gente con mayores recursos económicos. La inclusión, la equidad de género sigue a paso de tortuga. En los últimos años no se ha incrementado el número de mujeres participando en posiciones de liderazgo, ni se ha incrementado el número de mujeres
que se integra a la fuerza laboral y que tiene las mismas oportunidades que los hombres. Tenemos que empujar esos cambios. Por último, y creo que es lo más relevante, pues se me acabó el tiempo, hay que participar. Hay que comprender el poder que ustedes tienen, que tenemos cada uno de nosotros, de incidir y de transformar. Hay un libro que se llama Homo Deus, no sé si alguno de ustedes lo haya leído o lo haya visto por ahí mencionado. Es un libro reciente, creo que se tradujo al español este año, se publicó el año anterior. Su autor es Noah Harari y se lo recomiendo mucho porque habla de la evolución del ser humano y de la evolución de las formas de interacción y de influir en nuestro mundo. Y él dice que una de las principales razones por las que la raza humana evolucionó por encima de todos los animales tiene que ver con nuestra capacidad de organizarnos. Si pensamos en organización, tal vez podamos decir que las hormigas son más organizadas que nosotros, o que las abejas también son más organizadas que nosotros. Pero a lo que se refería Noah es la posibilidad de organizarnos con desconocidos y la posibilidad de organizarnos a larga distancia. Eso es lo que nos da nuestra ventaja en la evolución. Por ello, es importante que valoremos esa posibilidad de compartir conocimientos y de ser parte de una misma fuerza con unos mismos objetivos. No somos o no seamos observadores invisibles a lo que está pasando alrededor de nosotros. Algunos retos parecerían fuera de nuestro alcance. Lo que haga o deje de hacer la autoridad hacendaria parecería que no es parte de aquello en lo que podemos influir. Pero los invito a pensar lo contrario. El próximo año tenemos un proceso electoral donde vamos a escoger un presidente del país por los próximos 6 años. Y el destino ha querido que tengamos la suerte de haber presenciado el Brexit, el no acuerdo para la paz en Colombia, la elección de Trump y toda una serie de decisiones irracionales que están haciendo el mundo más complejo de lo que es. Reflexionemos sobre eso, sobre el poder que tenemos de decisión y sigamos trabajando por un México mejor. Yo estoy convencida que nunca, como ahora, tenemos tanto poder para incidir en nuestro futuro. Pues muchas gracias por la atención, estoy a sus órdenes, no sé si hay espacio para comentar algún tema adicional. Yo creo que estuvo o muy claro porque no hubo preguntas. Vamos acá y luego allá. El tema de inversión por parte de las empresas. A últimas fechas se ha visto que la rotación de los empleados ha sido mayor, más alta, y de hecho es más que nada por las generaciones que van entrando. A su opinión, ¿cree que se deba a esto que tampoco, las empresas tampoco quieren invertir en la educación de sus empleados? Sí, creo que hay un problema en cuanto a inversión en capital humano y en talento, pero también una justificación puede ser la presión tan fuerte que hay por generar mayores utilidades y por crecer de manera instantánea prácticamente. Y tiene que ver con una posición, pues, un poco de avaricia o de una ambición desmedida. Definitivamente, la posibilidad que tiene ahora la fuerza laboral de movilizarse y de tomar decisiones es una posibilidad que no existía antes. Eso incide. Pero desde mi experiencia personal, yo sí veo también poco compromiso de las empresas a invertir en sus empleados, que puede ser también relacionado con a veces la percepción que hay de poca lealtad de los empleados. Entonces creo que es un círculo vicioso que no está ayudando, o sea, no es benéfico ni para el empleado ni para la empresa. El no permanecer en un lugar el suficiente tiempo y especializarse hace que te vuelvas un generalista, y un generalista no compite o no tiene una ventaja competitiva lo suficientemente sólida para sobresalir sobre el resto de la masa. Entonces creo que es un perder-perder y espero que en algún momento se dé la vuelta, o sea, que en algún momento alguien empiece a hacer la cuenta y monetizar el tema de alta rotación y de una capacitación insuficiente. Pues justo íbamos con relación a mi pregunta, ya. Si para las empresas
parte que se tocó fue también una conciencia cultural, social y las afectaciones que tiene la política. Pero las empresas como tal tienen esa conciencia o avisos de implementaciones para crear diferente tipo de mentalidad en nosotros los mexicanos para utilizar lo que estamos haciendo bien, como lo marcó al principio, a nuestro favor. O sea, ¿existe esa parte de las empresas ahora o todavía falta? Primero, yo creo que no hay que generalizar. Cada empresa tiene su misión y su visión y depende mucho de quién las administre. Una realidad en México es que la mayoría de las empresas son pymes y la mayoría de las empresas son empresas familiares. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos empresas que no son institucionales, que no tienen prácticas de gobierno corporativo bien establecidas, que no tienen consejeros independientes? Independientemente de qué tan formal o informal sea el funcionamiento de un consejo de administración, que las decisiones dependen de una sola persona. Y por más buenas intenciones que esa persona tenga, pues en algunos momentos se equivocará. Entonces aquí lo ideal es tener una institucionalización más amplia, empresas donde se cuente con la opinión de varias personas, que se ponderen varios puntos de vista y eso puede ayudar a que haya un mejor funcionamiento de la empresa. Pero hablando específicamente de si va a haber un cambio por las empresas o va a haber un cambio por el gobierno, yo estoy convencida que el cambio empieza en lo individual. O sea, puedes estar en un lugar donde no tengas los mejores incentivos o motivadores para hacer las cosas de cierta forma, pero si cada uno está convencido de que haciendo lo mejor, de que preparándose, de que siendo considerado hacia los demás es su forma de éxito, por así decirlo, o sea, no quisiera pensar en dónde podríamos estar si todos lo aplicáramos en el día a día. La realidad es que somos bastante egoístas y a la hora de la hora tomamos la decisión más cómoda y no necesariamente estamos pensando en el mediano y en el largo plazo. Lo mismo que criticamos en nuestros políticos, que es lo que hacen, están pensando en la siguiente elección y no en la siguiente generación, lo hacemos nosotros con muchas de las decisiones que tomamos en el día a día. Entonces esto no se va a resolver por un decreto gubernamental y no se va a resolver por las políticas de una empresa o de muchas empresas. Se va a resolver por la voluntad de cada uno de nosotros. Y eso es un esfuerzo bastante significativo, pero si cada quien lo hiciera en lo individual, no tenemos un límite. Ya me están presionando. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación de Adriana Berrocal en el cuarto Congreso de Finanzas y por parte del INEF Universitario, Facultad de Ciencias, le hacemos entrega de este reconocimiento. INEF Universitaria, Facultad de Ciencias, otorga el presente reconocimiento a Adriana Berrocal González por su destacada y valiosa participación en la conferencia Retos y oportunidades para el crecimiento de México en el cuarto Congreso de Finanzas el 11 de octubre de 2017. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adri. Así que aquí son los que queríamos empezar puntual, pero con eso del sindicato de 2 a 4 es hora de comida. Sí, ya empezamos medio. Sí, porque tú llegaste muy puntual. Y aquí fue donde... Ay, ¿por qué no lo puedes poner? Ahí las pasé. Sí. ¿Le importa que grabemos su ponencia? ¿Qué? ¿Que la grabemos?
Ciencias 1. Es que la facultad tiene un canal de... ¿Lo están transmitiendo? No lo transmite, lo graba, pero lo sube. Y también lo subimos nosotros. Entonces, es así, tendrá algo donde podamos conectarle Pues no sé, creo que en las casas no funcionan, pero... si tienes una... O aquí lo dejo, no se va a mover. No sé. Bueno, entonces es... Déjame, voy a apagarla en lo que desconecta su...